Pedro Grandes, abogado constitucionalista. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estás con el micrófono apagado. Muchas Ahora estamos. gracias. ¿Qué Muchas tal? gracias por la invitación y un gusto estar contigo esta mañana. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a hablar en primer lugar del adelanto de elecciones como figura constitucional, tomando en cuenta lo que dijo el día de ayer la presidenta Dina Boluarte. Ella ha dicho que se quedará hasta el 28 de julio de 2026, pero sobre todo tomando en cuenta lo que dijo el premier Otárola cuando se presentó, me parece que fue ante la televisión francesa, en Europa en todo caso, diciendo que lo que decía la Constitución era que el gobierno debía durar hasta el 2026. Es lo que dice la Constitución, pero eso puede cambiar. Claro, es un tema en el que hay elementos políticos sin duda, pero también hay elementos jurídico-constitucionales, ¿no? La sucesión presidencial eh, está definida en la Constitución. Hay un artículo que ahora el Poder Ejecutivo eh, ha intentado y ha logrado una primera votación favorable para modificarlo vía la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Es decir, en la ley orgánica se pretende añadir, a poner un párrafo adicional al artículo 115 para que la presidenta hoy en funciones normalice, yo diría, su presencia en Palacio, ¿no? Normalizar significa no reconocer la situación de precariedad en la que se encuentra, ¿no? Yo creo que el hecho de que la presidenta no pueda salir al extranjero como jefa de Estado debería llamar la atención de la situación precaria en la que se encuentra su mandato, ¿no? Eh, es verdad que ella ha asumido constitucionalmente la sucesión, pero al no haber vicepresidentes, hay una situación que claramente llama a normalizar. Normalizar la situación significaría adelantar las elecciones para que hayan vicepresidentes y el presidente en funciones pueda por lo menos salir fuera del país Sí, ejercer normalmente, su ¿no? cargo a plenitud, digamos. Exactamente. Esa situación yo diría, de anormalidad constitucional no se puede resolver a través de la ley orgánica del, eh, del Poder Ejecutivo como se quiere hacer con los consensos que parece tener en el Parlamento, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay un dato que yo creo que no se ha explorado suficientemente. La situación de la presidenta no es normal y no debería asumirlo como normal el cierre hacia el 2026, ¿no? Ajá. Es decir, digamos, incluso desde el punto de vista constitucional habría justificación teórica para un adelanto de elecciones. No solo sería, digamos, una justificación política la que podría animar a que, por ejemplo, el 2024 haya una elección general que reemplace las actuales autoridades. Perfectamente. Es decir, la crisis que estamos viviendo no es una crisis cualquiera, es una crisis que muestra una precariedad institucional, un deterioro también de la institución de la presidencia de la República. No olvidemos Sí. que las reformas que se han hecho en el Parlamento, por ejemplo, yo diría que el término que yo suelo usar es, han desconstitucionalizado algunos elementos de control claramente, ¿no? Por ejemplo, Sí. el presidente de la República hoy día no puede disolver que era una competencia en la versión original de la Constitución del 93, era una competencia claramente del presidente de la República en el artículo 134 de la Constitución, vía ley, lamentablemente convalidada en el Tribunal Constitucional con una sentencia. Se ha desactivado el mecanismo, que claro que era un mecanismo extraordinario, excepcional, el de la disolución del Sí. Congreso, pero formaba parte, digamos así, de los mecanismos de equilibrio del poder, ¿no? Ujú. Eso se ha desactivado también vía reforma legal, ¿no? De manera que hay una situación de la presidencia que requiere una profunda mirada. Yo esperaría que eso ocurra cuando pues, se instale un presidente nuevo, legitimado en la votación en unas elecciones generales y un nuevo acuerdo, un nuevo pacto político para restablecer el estatus constitucional de la presidencia de la Ajá. República que ha sido, yo diría, la más afectada durante este periodo de crisis intensa que hemos vivido y que seguimos viviendo, ¿no? Por supuesto, no podemos perder de vista algunos hechos de la realidad, como que tenemos tres expresidentes detenidos, presos en estos momentos, y además bien presos. Pero es interesante lo que dices porque efectivamente una de las consecuencias, digamos, del avance del Congreso ha sido
la destrucción del equilibrio de poderes. No hay herramientas, digamos, de parte del Ejecutivo que les sirvan de contrapeso frente al legislativo, si es que el legislativo quisiera ir en contra del presidente, lo que en la práctica ha terminado convirtiendo al presidente en un rehén del Congreso. Sí, es curioso porque si se hace un análisis sin serio, un politólogo ni experto en análisis político, mi área es el derecho constitucional, que tiene directa vinculación obviamente con la ciencia política, pero lo que yo diría estamos viviendo desde hace un tiempo es de facto una suerte de constituyente sin pueblo, lo llamo yo, ¿no? Ajá. Es decir, los poderes fácticos se han apoderado del Congreso y están haciendo reformas que son claramente reformas estructurales, ¿no? Y que están minando la institucionalidad del sistema democrático, ¿no? Hay algunas reformas que no se han visibilizado y que son realmente preocupantes, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de órganos externos al sistema del Poder Judicial y al sistema del Ministerio Público. Se ha creado autoridades nacionales de control interno. Ahí la mirada política no ha ido por ahí, pero yo estoy convencido de que en los próximos meses vamos a ver lo que eso significa en términos de control de los procesos y de las actuaciones también de algunas instancias de la justicia que empiezan a presionar, por ejemplo, o que empiezan a hacer investigaciones a elementos vinculados con la política y al mismo tiempo con el crimen organizado. A mí me parece bien preocupante lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? La manera como también se empieza a plantear los términos del control, por ejemplo, desde el Parlamento, respecto de la actuación de algunos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Cuando la política está en la situación de crisis de legitimidad en la que se encuentra actualmente, lo que nos correspondería es, yo creo, mirar qué es lo que está haciendo el sistema de justicia, porque la política está comprometida, o buena parte de los actores políticos está comprometido en investigaciones muy serias, incluso algunas vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado, ¿no? Entonces, yo creo que esa mirada en conjunto de lo que significa la institucionalidad del sistema de la justicia también merece mirarse y evaluarse en este contexto de crisis, ¿no? Ahora, es muy interesante lo que dices tú, porque una de las principales plataformas de lucha de lo que ahora es la mayoría, o por lo menos la mayoría que sirve de sustento a Dina Boluarte en el Congreso, durante la época en la que fue presidente Pedro Castillo, fue la lucha, el combate contra la posibilidad de una asamblea constituyente. Pero lo que tú me estás diciendo es que esa asamblea constituyente está ocurriendo de facto. Es decir, que ese mismo Congreso que no quería una reforma constitucional integral, la ha emprendido. Lo que entiendo es un factor más de la acelerada descomposición y deslegitimación del Congreso. Sí, efectivamente. Y a veces este proceso constituyente sin pueblo, que es una cosa como un oxímoron, ¿no? Porque, claro, el constituyente, la idea de una asamblea constituyente o de activación del poder constituyente es precisamente apelar digamos, al titular del poder en una situación de crisis. Aquí se está haciendo con una agenda absolutamente sobre la base de intereses, pactos, componendas y buscando también qué los une, ¿no? Es decir, qué elementos de esas reformas, por más estructurales que fueran, realmente une los intereses de los distintos grupos dispersos que actúan desde el Congreso, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, seguramente te interesará el tema de la bicameralidad, ¿no? Sí, el tema de la reforma de la bicameralidad, por ejemplo, a mí me parece que es claramente un elemento de consenso, pero sin propósito institucional, es decir, sin una mirada clara hacia dónde se quiere ir. ¿Tú estás de acuerdo o en contra de la bicameralidad? A ver, es que en los términos en los que hoy se discute, es difícil plantearlo un sí o un no, ¿no? Porque aparentemente... No, teóricamente, no en la actual coyuntura. ¿Es el mejor modelo para una democracia como la peruana? A mí me parece que es parte de las reformas estructurales que en algún momento debemos asumir, ¿no? O sea, me parece que, pero por ejemplo, preguntas básicas que se deberían hacer cuando uno entra a esa discusión es qué modelo de Senado queremos, ¿no?
Sí. La tendencia en el mundo es un Senado, por ejemplo, no representativo, sino más bien territorial, ¿no? Sí. Lo que se ha hecho en los países en los últimos años en Europa también. Una sola jurisdicción, digamos. Jurisdicción nacional. Exactamente, que es el modelo americano, digamos, ¿no? Ajá. O sea, ahí no hay población, vinculación de población con escaños, sino más bien Claro. territorio, y ahí hay que discutir si el territorio es la región, que nunca funcionó como región entre nosotros, es la provincia, ¿no? Y luego hay que discutir también si los representantes territoriales los elige cada circunscripción, o los órganos, como pasa, por ejemplo, en algunos países, como el modelo más original en este tema es el modelo alemán, ¿no? En donde ya no hay elecciones, sino los órganos legislativos son los que ponen a los representantes, en el caso alemán, del Bundesrat, ¿no? Sí. Del Senado alemán. Entonces, toda esa discusión, que es muy rica, muy interesante para nuestro contexto también, se diluye, ¿no? Porque la fórmula que están proponiendo es de un Senado que concentra poderes, ¿no? Es una pequeña comisión parlamentaria cuya función más relevante es la elección de centros de poder, digamos, como el Tribunal Constitucional, los miembros del Banco Central de Reservas, el Defensor del Pueblo. Es, yo diría, una concentración de élite para designar altos cargos que hoy día ya es problemático, y que será más problemático cuando lo tengamos en unas cuantas manos de unos 40 representantes en el Senado, ¿no? Esa discusión, que me parece a mí importante, de qué modelo de Senado queremos incorporar, hoy día no está presente, ¿no? Porque además se quiere hacer una reforma de espaldas al pueblo, sin consultarlo, pese a que el pueblo lo rechazó hace muy poco en un referéndum, ¿no? Sí. Ahora, además, hay un aspecto de estas reformas constitucionales que las hemos visto además incluso durante el referéndum que tú mencionas, y es esta permanente costumbre de los legisladores, de nuestros congresistas, de contrabandear reformas dentro de las reformas constitucionales, que por supuesto pueden incluso desnaturalizar la propia reforma. Exactamente, es lo que yo decía hace un momento, ¿no? Es decir, es una reforma que logra cierto consenso sobre la base de incentivos que son claramente intereses mediáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la bicameralidad es el tema evidente de la reelección de los congresistas, ¿no? O sea, aquí no es mejorar la representatividad o mejorar la calidad de las leyes, sino permitir una válvula de escape para estos congresistas que no pueden ser reelegidos para un siguiente periodo. Exactamente, claramente. Y entonces eso es el problema, ¿no? El problema es de una falta de legitimidad y falta de perspectiva, yo diría, porque tampoco hay liderazgo dentro de las organizaciones políticas hoy día, ¿no? Entonces, esto a mí hace un tiempo vengo diciéndolo, reflexionando además con varios otros colegas, ¿no? ¿Cómo estamos permitiendo que la propuesta de una asamblea constituyente lo haya monopolizado un sector del radicalismo de la izquierda, ¿no? Sí. Porque lo que se ve es profundas inconsistencias y la desarticulación incluso del modelo original de la Constitución del 93, ¿no? Ahora el fujimorismo, que defendía desde sus orígenes y que tenía sentido que lo hiciera, ¿no? Me refiero al Parlamento unicameral, también oportunistamente se abre a esa discusión y abandona la bandera originaria de la defensa del Parlamento unicameral, ¿no? Claro. Mostrando una vez más su oportunismo estratégico, digamos, en estas Porque eso en la práctica podría abrir la puerta para una elección adelantada, que convendría a Keiko Fujimori. Claro, se puede confundir un poco a la población también con este tipo de propuestas, ¿no? Ahora, digamos, yo siempre, cada vez que hablamos de Constitución, pregunto por el Tribunal Constitucional. ¿Dónde está la dignidad de los magistrados del Tribunal Constitucional, para ponerlo en términos bien claros? Porque se supone que el Tribunal Constitucional es el órgano que se encarga de proteger la constitucionalidad de las leyes, y han pasado, algunas las has mencionado tú en el diálogo, leyes abiertamente inconstitucionales en los últimos meses, como por ejemplo una ley que permitía iniciativa de gasto al Congreso, cuando la Constitución dice pues expresamente que no lo puede hacer el Congreso. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. O se han permitido modificaciones de la Constitución
mediante leyes, mediante reglamentos, como lo has mencionado tú. ¿Dónde está el Tribunal Constitucional? Estos magistrados, digamos, han vendido su alma básicamente por ese cargo. Sí, ahí hay una crítica, sí, que se está haciendo, ¿no? Yo espero, yo todavía, claro, yo me muevo en el espacio de la enseñanza del derecho, conozco a todos los integrantes del Tribunal Constitucional, tengo expectativas todavía abiertas sobre algunos de ellos, pero es preocupante la línea de decisiones que se ha impuesto, se ha autoimpuesto la actual composición del Tribunal Constitucional. En algunos casos, con argumentos muy pobres, ¿no? Y en algunos casos, además, contra lo que es la esencia de la jurisdicción constitucional. Pienso, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en este conflicto competencial propuesto por el Congreso de la República respecto de algunas actuaciones de los jueces del Poder Judicial. En algunos casos, por ejemplo, los jueces que intervinieron en el caso de la elección del defensor del pueblo o en frenar el intento de procesamiento político que querían hacer al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En esos amparos, no hablo del caso del amparo contra la ley de la contrarreforma, que era más polémico porque era un proyecto de ley, pero el amparo del presidente del Jurado Nacional, que lo que venía a decir es no hay sustento constitucional para que me procesen políticamente en el Congreso porque no estoy en la lista del 99. O el caso del defensor del pueblo, que lo que en el fondo era un amparo muy interesante, porque era un amparo, es decir, una protección constitucional que se solicitaba desde la propia Defensoría. Los trabajadores de la Defensoría pedían al juez constitucional que hiciera valer una garantía que está en la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 23 de la Convención dice que en los estados que firmaron el Pacto de San José hay un derecho de igualdad en el acceso a las funciones y los cargos públicos. ¿Eso qué significa? Yo creo que eso significa, una interpretación básica, es que no puede haber una ley, como hay hoy día en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que permite concursos, entre comillas, con invitaciones directas, sin que haya una apertura a la convocatoria para cubrir esos puestos. Esa es una afectación directa al derecho de los peruanos de participar en esos cargos cumpliendo los requisitos de la ley. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos, criticó el proceso de elección de defensor del pueblo por la falta de transparencia, en fin, por todo lo que hemos visto en ese proceso. Yo lo que quiero es retratar cómo es que ese era un amparo en defensa de la jurisdicción constitucional. Sí. Y eso, sin embargo, el tribunal, contraviniendo el texto expreso de la Constitución, que dice que cuando hay un trámite abierto ante el Poder Judicial, ninguna autoridad puede interferir, contra ese texto y sin decir nada sobre ese texto, el tribunal prácticamente ha anulado esos procesos que todavía no tenían sentencia firme. Así es. Y entonces, eso en la comunidad jurídica ha pasado también desapercibida, porque hay muchos constitucionalistas que lamentablemente al mismo tiempo que son profesores, pero litigan con el tribunal y nadie quiere pelearse con el tribunal, enrostrándole que esto es inadmisible y que viola flagrantemente los estándares mínimos que debe tomar en cuenta en sus decisiones el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional se pone por encima de la Constitución o no lee cuestiones básicas de la Constitución, entonces significa que la democracia constitucional está en problemas, ¿no? Claramente. Pedro Grandes, abogado constitucionalista, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, por la claridad de tu exposición. Un gusto poder conversar contigo. No, muchas gracias a ustedes, encantado de participar.